El otro día estaba yo pensando sobre los gobernantes mexicanos y llegué a la conclusión de que el gobernante mexicano más conocido en todo el mundo, por lo menos ya de la época de independencia de México, es Maximiliano. Y sin embargo, no necesariamente nos damos cuenta, no necesariamente lo conocemos muy bien. Tengo aquí conmigo un libro que se llama Maximiliano, Emperador de México, es de Carlos Tello Díaz. Es un libro muy sencillo para entrar en el personaje de Maximiliano y quiero agradecerle a Carlos Tello Díaz el que haya aceptado esta conversación. Es un libro sencillo. Explícanos por qué es o sea, no es como como El Exilio, no es como algunas otras obras que nos has ofrecido que son como de mucho más detalle. ¿Cuál era el propósito original de este texto? Bueno, este libro lo escribí, como digo, en la nota introductoria hace más de 20 años por encargo de la editorial Clio, con las características que tiene el libro, para acompañar una telenovela sobre Maximiliano y Carlota que finalmente no se hizo. Era un libro que iba a tener poco texto y que iba a estar profusamente ilustrado de fotos, retratos y objetos en general. No se hizo la telenovela, no se publicó finalmente el libro en la editorial Clio. Yo lo tuve guardado en un cajón durante todos estos años y ahora que se cumplen 150 años de la muerte de Maximiliano, ya muy pronto, el 19 de junio, y del final del Imperio Mexicano, pues pensé que había un contexto adecuado para que se pudiera publicar. ¿Qué lleva a un personaje que, pues, presuntamente pudo haber sido emperador del Imperio Austriaco a venir a México, a volverse emperador en una aventura realmente muy complicada? Sí, muy excéntrica, efectivamente. Él era el heredero del trono del Imperio Austriaco. El emperador era su hermano Francisco José. Eran personajes muy distintos. Francisco José, un hombre muy austero, muy conservador. Él más bien de temple liberal y más bien frívolo y desordenado. Es parte de lo que explica por qué se siente atraído por la corona mexicana. Él había sido gobernador de las provincias austriacas en el norte de Italia, de Lombardía y el Véneto, que perdió cuando las provincias lograron su independencia con el triunfo de Napoleón III, que a su vez quería reconciliarse con Austria. Napoleón III, después de ayudar a estas provincias a independizarse, él tenía interés en agrandar la gloria del imperio que encabezaba, de contener la invasión y el expansionismo de la gran potencia en Norteamérica, la gran potencia protestante que era Estados Unidos, y le atrajo la idea de apoyar a un príncipe católico europeo por todas estas razones. Y Maximiliano, que en ese momento además estaba también ya sufriendo el desencuentro terrible que sufrió con su esposa Carlota, aceptó esta corona y emprendió esta aventura muy excéntrica y muy extraña y novelesca, como decías tú. ¿Qué tan liberal era Maximiliano? Bueno, era un liberal moderado que quiso gobernar. Fue una de las paradojas de su imperio y una de las razones que explican su caída. Quiso gobernar con liberales moderados, como Orozco Iberra, el historiador, como Jorge Fernando Ramírez, el destacado intelectual mexicano de mediados del siglo XIX. Él refrendó las leyes de reforma, la libertad de cultos, la separación de la Iglesia del Estado, recién promulgadas por Juárez hace apenas unos años. Eso hizo imposible que la Iglesia Católica lo apoyara, ¿no? lo a pesar apoyara. De que eran sus apoyos iniciales, los conservadores. Fueron quienes lo llamaron, que el Vaticano lo apoyara y se quedó solo. Se quedó solo dependiendo 100% de las fuerzas francesas. Cuando se tuvieron que regresar a Francia las fuerzas francesas, el emperador Maximiliano tuvo que buscar apoyo donde pudiera y lo pudo encontrar al fin, después de muchos años y en el declive de su imperio, en el Partido Conservador. ¿Cómo era la vida de Maximiliano y Carlota aquí en México, en Chapultepec? ¿Qué pasa con esas famosas excursiones a Cuernavaca? Bueno, pues está muy bien documentada por varias biografías. Es un personaje muy biografiado, extraordinariamente recreada en
la novela de Fernando del Paso, Noticias del Imperio. Maximiliano y Carlota eran dos figuras muy distintas, ella muy ambiciosa, con una enorme fuerza de voluntad, él débil, más bien, y atraído por los placeres de la vida. Eso es lo que buscaba en Cuernavaca, los placeres de la vida. Eso se dice que buscaba en Cuernavaca. Bueno, buscaba escapar de la pesadilla en que se estaba convirtiendo el Imperio Mexicano. Se dice que en la casa Borda, donde iba a pasar largas temporadas, se enamoró de la hija del jardinero, una muchacha llamada Concepción Sedano, y se dice que tuvieron un hijo. No se sabe con certeza, se dice también de Carlota que tuvo un romance con el coronel Van der Smissen y que de ese romance nació quien sería después el mariscal Weygand, mariscal de Francia. Es cierto que Weygand era muy parecido a Van der Smissen y fue concebido más o menos por esas fechas, pero es un libro muy pequeño, yo no me meto al tema. Es un personaje fascinante y novelesco y por lo tanto también tiene una vida, Maximiliano, llena de leyendas, ¿no? A pesar de que conocemos mucho el periodo, que lo recordamos mucho, de que nos ha dado novelas como Noticias del Imperio, en realidad fue un periodo muy corto, ¿no es así? Fue un periodo muy intenso, fue una guerra sangrienta que provocó dolor y muerte en México. Pero fue una guerra muy importante. El triunfo de la República significó el triunfo indiscutible del Partido Liberal en México. Los conservadores a partir de entonces se retiraron por completo de la vida pública en México y estuvieron incluso retirados durante el Porfiriato. Por el resto del siglo XIX, los conservadores y la Iglesia, su gran aliado, se dedicaron a otras cosas, no al quehacer político. ¿Por qué no se fue Maximiliano cuando se retiraron las tropas francesas? Era muy claro que no tenía forma de mantenerse en el poder. Así es, Carlota había viajado a Francia para tratar de convencer sin éxito a Napoleón III de que no se retirara. Sabía Carlota que sin el apoyo de Francia no se podría sostener su imperio, enloqueció, de hecho, en ese viaje. Maximiliano recibió noticias de la locura de Carlota, de la negativa de Napoleón a seguirlo apoyando y emprendió el regreso, empacó sus archivos sí llegaron a Austria, por cierto. Él mismo emprendió el regreso, pero se detuvo en Orizaba y ahí cambió de opinión. Presionado por muchas cosas, presionado por sus propios ministros y su sentido del honor, sentía que no podía dejar colgados de la brocha a los conservadores que lo habían llamado. Presionado también un poco por su familia, incluso por su madre. Él había tenido que renunciar a sus títulos de sucesión para poder venir a México. Iba a ser difícil, iba a ser muy triste para él tener que regresar a Austria sin ningún papel, derrotado, sin ningún papel relevante, en malos términos con su hermano, sabiendo que su esposa había enloquecido. Y eso lo predispuso a aceptar el voto que se hizo en su Consejo de Ministros en favor de que permaneciera en México. Y de Orizaba emprende el regreso a México y después el camino a Querétaro que lo llevaría a la muerte finalmente. Cuéntanos, ¿qué tan importante fue? ¿Por qué un personaje que era conciencia del liberalismo internacional como Víctor Hugo lo defiende? Garibaldi también. Garibaldi, pero ¿por qué? ¿Y por qué Juárez decide finalmente que no hay opción, que tiene que ser ejecutado? Bueno, es una pregunta difícil de responder, me parece. Se dice que Lerdo de Tejada influyó mucho ¿Sobre Juárez? En la decisión, aunque Juárez era un hombre muy duro, a quien no le temblaba la mano cuando consideraba que había que castigar a alguien. Me parece también que el consenso en el Partido Liberal era que merecía la pena de muerte y debía ser fusilado, Maximiliano. Era lo que pensaba también Porfirio Díaz, eso lo sé con certeza. Pero efectivamente fue una decisión difícil de tomar. A Europa la sorprendió esta decisión. Europa, donde Benito Juárez era un héroe para muchos, ¿no? Para muchos, así es.
Fue algo sorpresivo, era un archiduque de la Casa de Austria, era un hombre muy ingenuo, pero bien intencionado finalmente. Se le condena finalmente a muerte para dejar a todos perfectamente claro que la República Mexicana había triunfado y no iba a tolerar otra intervención por parte de las potencias europeas. Me contabas que desde un principio la relación entre Carlota y Maximiliano era tirante. ¿Qué tenemos? Sí. ¿Qué sabemos de eso? Bueno, ella se enamoró de él, así está documentado en su correspondencia. Él no tanto de ella. Él había tenido un amor platónico, pero muy intenso, con una princesa portuguesa, María Amelia de Braganza. Le preocupaba que Carlota, eso también está documentado, fuera tan inteligente. Tuvieron una luna de miel que duró algunos años. Fueron felices en Milán, cuando fueron gobernadores en la provincia de Lombardía. Pero muy poco después, y sobre todo cuando vivieron en el castillo de Miramar, en Trieste, que acaban de construir ellos mismos, y además es fácil imaginarlos, ¿no? A los dos aburridos, siendo muy distintos en el fondo, con una vida doméstica llena de tensiones, encerrados en el castillo de Miramar, en una esquina de la provincia del Véneto. Y la perspectiva de ir como emperadores a México los reconcilia, los vuelve a unir, y mueren las cartas que existen todavía de Carlota a Maximiliano, ya desde Francia a punto de perder el juicio, y los comentarios registrados también de Maximiliano con respecto a Carlota, nos hacen ver que murieron reconciliados y queriéndose mucho uno al otro. Carlos Tello Díaz, autor de Maximiliano, emperador de México, gracias por invitarnos a esta lectura. No, gracias a ti, Sergio, por la invitación a estar aquí contigo. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima. Las redes sociales han cambiado la forma en que nos relacionamos, pero para bien o para mal. Sin duda, tienen su lado oscuro. La Universidad de Cambridge hizo un estudio para conocer su impacto emocional en los adolescentes. Encontró que Instagram, Facebook, YouTube y Snapchat generan depresión, ansiedad, problemas de sueño e inseguridad. Instagram fue calificada como la más riesgosa, ya que se presta para las comparaciones físicas, lo que puede provocar que los adolescentes no se sientan contentos con su apariencia. Facebook y YouTube son las redes que quitan el sueño, ya que los adolescentes tienden a despertarse de madrugada o a dormirse tarde para ver videos o publicaciones. Facebook y Twitter también se posicionaron como las plataformas propicias para el ciberacoso. La mejor forma de prevenir estos males es evitando la dependencia a las redes. La vida de los adolescentes debe desarrollarse fuera y no dentro del ciberespacio.